lío. Primer tema es... El primer tema... Estructura de interconexión de un computador. Es estructura de interconexión de un computador. Lo que vamos a ver en este tema es cómo está constituido un computador, cómo funciona, y vamos a ver la parte de los buses. ¿Cuál es la estructura del computador? La tenemos marcada aquí, en esta transparencia que tenemos aquí, que ahora justo me doy cuenta de que me falta una cosilla. Me falta una cosilla que ahora la veremos. Bueno, pues los componentes de un computador, de un ordenador, son estos que tenemos aquí. A mí me suele gustar explicar un poco la comparación de un ordenador con el cuerpo humano. A final de cuentas, ¿qué es un ordenador? Pues un ordenador es un elemento que recibe desde el exterior señales, datos desde el exterior, los trata de acuerdo a un programa que está almacenado en memoria y que alguien lo ha tenido que diseñar, y en función de esos datos confecciona unos resultados o unos datos que devuelva al exterior o quedan en el interior. Poco más o menos es lo mismo que hacemos nosotros con el cuerpo humano. Nosotros en el cuerpo humano lo que hacemos es recibir cosas desde el exterior, señales desde el exterior, a través de los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y esos elementos lo que hacen es, se llevan al cerebro. El cerebro se trata, pasa que es un poco complicado, ¿no? En nuestro caso. En el cerebro nosotros también, supongo que tenemos dos partes. Una parte, la que toma decisiones, y otra la que almacena datos. Entonces, esos elementos, esas señales, llegan al cerebro. Y en el cerebro lo que se hace es comparar con una serie de datos que también tenemos en el cerebro. Y en función de esos resultados, en función del programa que yo tenga escrito en mi memoria, en mi cerebro, mando unas órdenes hacia el exterior. ¿A través de qué? A través de los nervios. El ejemplo que pongo de toda la vida, y cada vez que lo pongo me acuerdo de mi hermano, ¿no? No es que a mí no me gustan las lentejas, hermano. A ver, ¿esto de qué viene? Eso viene de que cuando yo desde pequeño soy pequeño, voy haciendo cosas, voy comiendo comidas. Yo lo que hago es como una comida y lentejas, almaceno el valor correspondiente al sabor de las lentejas en mi cerebro. Y bueno, me gusta, vamos a suponer que digo que me gusta. ¿Por qué? Pues porque el día que comí por primera vez lentejas tenía más hambre que el perro final. Digo, ojo, con lentejas buenas. Y asimilo ese concepto como bueno. De forma que otro día pues como alubias, y al comer alubias justo ese día había cogido un frío, estaba enfermo, y vomité y estuve pocho. Entonces asocio que el sabor de las alubias son buenas. De forma que cuando yo tengo 14 años, ¿qué es lo que hago yo para comer? Yo tengo almacenado un programa en memoria y me han enseñado desde pequeño a comer. No, mira, tú te sientas, coges la cuchara, metes en la boca, ese es el código del programa que tú has metido en tu cerebro. Cuando tú ya tienes 14 años, ese programa lo tienes ahí, dice comer. Te sientas, coges la cuchara, pruebas un cacho, y el sabor ese va al cerebro. Y en el cerebro busca ese sabor. Y ese sabor dice, ahí va, alubias. Y digo, bueno, si a mí no me gustan las alubias. ¿Qué es lo que hace mi programa? Dice, no, a mí no me gustan las alubias, yo no como alubias. Y lo que hace a raíz de eso es mandar una serie de órdenes, en este caso los órganos de salida de mi cuerpo son los músculos, órganos de entrada son vista, oído, olfato, gusto y tacto, y mis órganos de salida son los músculos. Entonces a mí yo lo que hago es tener un programa que me dice que yo no como alubias y yo lo que hago es escupir las alubias. Entonces pongo en marcha un programa que manda señales a los músculos de la boca y yo lo que hago es escupir las alubias. He recogido una señal desde el exterior, la he tratado de acuerdo a un programa que yo tengo almacenado en memoria y he devuelto hacia los órganos de salida unos elementos. Y es exactamente lo que tiene un ordenador. Un ordenador va a tener una unidad central de proceso, va a tener un cerebro, la parte correspondiente en el cerebro a la toma de decisiones, va a tener una unidad de memoria la que va a guardar, en este caso, tanto en el cerebro como en el ordenador, va a guardar indistintamente tanto las instrucciones como los datos, y va a tener, bueno, las unidades de entrada-salida, como van a ser en el caso de entrada, pues el ratón, el escáner, el teclado, y unos órganos de salida, como la pantalla, como la impresora, como lo que sea. Se van a tener unos órganos de entrada-salida para comunicar el elemento con el exterior. Además de que, aunque aquí no se vea, va a tener un reloj. Aquí justo en este esquema siempre lo suelo poner y aquí, pum, se me ha escapado. Aquí yo suelo ponerle un reloj. ¿Qué es un reloj? Ni más ni menos que una puñetera onda cuadrada. Eso va a ser.
Y todo esto que he dicho yo, todos los elementos, estos que he dicho yo, van a estar interconectados entre sí. ¿A través de qué? A través de unos buses, es decir, de unos mazos de cable. Y básicamente son 3 mazos de cables. Lo que se llama el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. Ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Y visto esto, se puede decir que con esta estructura lo que vamos a hacer es, lo que hemos visto es el programa de esta asignatura. Porque cada uno de los temas de esta asignatura va a tratar de cada una de las cosas que yo tengo aquí. Vamos a tener un tema que va a ser la memoria, vamos a tener otro tema que va a ser las unidades de entrada-salida, vamos a tener otro tema que va a ser la unidad aritmético-lógica, otro que va a ser la CPU, cómo hacer la CPU, cómo no hacerla. Entonces, cada uno de los temas lo vamos a tener recogido aquí. Lo que no se recoge aquí es el tema de periféricos, que eso, pues bueno, pues puede ser, no sé en este plan nuevo si eso no es, no me acuerdo, pero en el plan antiguo era toda una asignatura. Y esa va a ser la estructura. Entonces nos vamos a poner ya de lleno a trabajar con esta estructura. Y vamos a empezar a analizar las diferentes cosas. Y vamos a empezar a analizarlas de más fácil, o sea, la primera para hacer boca. Vamos a empezar a analizar la más sencilla, que va a ser primero cómo funciona la estructura del ordenador y segundo va a ser cómo son los buses. Y bueno, y tenemos que decir que lo que es la estructura de un ordenador está asentada en 3 principios fundamentales, que es lo que se conoce como la arquitectura de von Neumann, que está basada en lo que os he dicho, en 3 principios. El primero es que el acceso a memoria es aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a ver en el siguiente tema, vamos a tener 2 tipos de acceso a memoria, lo que se llama el acceso secuencial y el acceso aleatorio. El acceso aleatorio implica que yo voy a poder acceder a cualquier posición de memoria en cualquier momento, que no voy a estar restringido a que si ahora accedo a una posición de memoria, inmediatamente después tengo que acceder a la segunda, sino que yo voy a poder acceder a cualquier dirección, para lo cual yo, como hemos dicho en la parte de aquí arriba, voy a tener un bus de direcciones a través del cual yo voy a volcar la dirección a la cual quiero apuntar para recoger ese dato, y ese va a ser el concepto. Entonces yo voy a necesitar un bus de direcciones que apunta a la dirección 1000, o a la 2000, o a la 1500, o a la 80.000. Sin embargo, como veremos más adelante, y además lo vais a entender enseguida, hay otro tipo de acceso a memoria que es el acceso secuencial, en el que el ejemplo más típico son las cintas de backup, las de copias de seguridad, en la que tú vas guardando en una cinta como aquellas, ¿cómo pasa el tiempo? Aquellas cintas de cassette que yo metía en el coche, en el que si tú querías oír la canción quinta, o le dabas al de avance rápido hasta que llegabas a la vuelta, o si no, la única opción que te quedaba es oírte la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Esa era la idea. Entonces, eso no va a ser así en los ordenadores, sino que voy a tener yo una memoria de acceso aleatorio. Otra cosa bueno, estos 3 conceptos son muy importantes. Otra es que en memoria hay tanto instrucciones como datos indistintamente. En la memoria del ordenador, en la memoria electrónica del ordenador, ese ordenador que tenéis en casa, que acabáis de comprar, que es de, yo que sé, de doble core, dúo, triple, cuádruple, y que tiene 8 gigas de memoria, porque joder, gigas de memoria. Esas gigas de memoria, esas son la memoria electrónica. Y en esa memoria voy a tener yo indistintamente instrucciones, tanto estudios como datos. No es lo mismo, pero bueno, ahí le queda. Lo mismo que nosotros en el cerebro tenemos indistintamente instrucciones y datos. No somos capaces de diferenciar, lo que pasa es que bueno, esto es un poco más complejo. Pero en el ordenador no, en el ordenador va a tener en la memoria tanto instrucciones como datos. Entonces, ojo, ojo, que la mayoría de las veces que un ordenador se queda colgado es porque ha habido pequeños detalles, ya veremos en dónde están esos detalles, que lo que han provocado es que el puntero que apunta a la memoria ha pasado, por diferentes motivos, a apuntar a datos y está leyendo la zona de datos y pensando que son instrucciones. Entonces, claro, se vuelve tonto. Ese es el concepto. Y por último, esto sí también es muy importante, entre comillas, es que la ejecución de programas es secuencial. Es decir, que primero se ejecuta la instrucción, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Ese es el concepto.
Estos son los tres pilares en los que se asienta el principio de funcionamiento de un ordenador, y son los tres pilares que están imprimiendo limitaciones al funcionamiento de un ordenador. El hecho de que el acceso a memoria sea aleatorio, pues igual no tanto, pero que la ejecución de programas sea secuencial, ya estamos viendo que nuestro ordenador tiene dos cuerpos, dos CPUs. Puede tener, o sea, dentro de una CPU dos cuerpos. ¿Qué quiere decir que tiene dos CPUs? ¿Qué quiere decir que puede realizar dos instrucciones al mismo tiempo? Entonces ya se está rompiendo. Es lo que se conoce como el procesamiento paralelo. Ya lo vamos a ver. Las diferencias que hay en el modo de multiproceso y multitarea. Siempre me gusta hacer este chiste machista y tonto. Los hombres normalmente somos multitareas. No somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Sin embargo, las mujeres tienen la habilidad de poder hacer dos cosas a la vez. Entonces, eso es multiproceso. Entonces, bueno, pues ya veremos, y lo vamos a ver además, que todas las mejoras que se están intentando hoy en día dar en el ordenador, al ordenador se le está intentando dar velocidad. ¿Cuál ha sido la tendencia hasta hace cosa de 5 o 10 años? Se buscaba velocidad en base a mejoras de tecnología. Es decir, utilizar cada vez tecnologías de semiconductores más pequeñas, es decir, que tuviesen transistores con los tamaños más pequeños. No sé si os habéis dado cuenta que cuando compréis un microprocesador, o cuando sale un microprocesador nuevo, suelen decir, mira, Intel ha sacado este microprocesador nuevo con esta velocidad, con esto, de tantas micras. ¿Tanta micra? ¿Qué viene tanta micra? Estás hablando de las micras con las cuales está hecha cada uno de los transistores. Porque un transistor, cuanto menos micras tenga entre sus uniones, los electrones van a circular más deprisa. Con lo cual vas a poder hacer que ese trabaje a más velocidad, con lo cual vas a tender a hacer que este reloj que he dicho que falta aquí cada vez sea más rápido. Si os habéis dado cuenta, hasta hace cosa de unos años, el tema venía por ahí. Cada vez que se venía un microprocesador nuevo, lo que se le leía es de más gigahercios, de más, bueno, antes eran megahercios, gigahercios, se tendía a ir por ahí, hasta que se vio que ya había un tope. O sea, ahí ya no, ya la tecnología no permitía tener grandes avances. Entonces, ¿qué es lo que se ha intentado? Se ha intentado romper la estructura von Neumann. Y uno de los puntos de ruptura es esta, que la ejecución de programas sea secuencial, sí, pero que yo pueda realizar dos tareas, o dos procesos paralelos. Con lo cual ya, eso supone, el multiproceso es muy bonito, es muy interesante. Hoy en día muchos ordenadores, a nivel industrial, no el de casa, traen zócalos o traen varios procesadores, o zócalos para varios procesadores. Cuando estoy hablando yo de servidores importantes, yo ahí tengo que tener una redundancia o incluso puedo tener una velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué? A poner varios procesadores. Claro, si yo coloco varios procesadores y cada uno además es doble o cuádruple, pues ya tengo un montón de procesos ejecutándose al mismo tiempo. Eso es un problema. Es un problema porque, por dos motivos. Ostras, controlar, sincronizar estos procesos es importante porque normalmente un proceso cuando se está ejecutando depende de los valores de otro proceso. Cuando el sistema es puramente secuencial, yo digo, no, primero esto y luego esto, y este necesita los datos de este proceso que ya se ha ejecutado, pues ya está. Pero si los hago a la par, digo, ostras, que este necesita los datos de este proceso y se están ejecutando a la par. Entonces hay que sincronizar, hay un montón de historias que esas historias las podéis trabajar en las asignaturas como sistemas operativos y cosas por el estilo. Entonces hay que andar con mucho cuidado, con muchos problemas. Y luego hay otro problema, que somos muy listos nosotros, pero nosotros somos von Neumann, nosotros pensamos en secuencial. Y diseñar un programa que trabaje en forma paralelo nos cuesta un mundo a los humanos. Entonces, claro, son varios problemas, pero bueno, se va atacando por ahí. ¿Cómo funciona un programa? ¿Qué es un programa y cómo funciona? Un programa es un conjunto de instrucciones y datos almacenados en memoria. Punto, pelota. Cuando yo ejecuto Word, cuando yo le doy 2 veces al icono, si muchos recordaréis, es el equivalente a lo mismo que si yo abro la consola esa negra, el CMD de Marras, y escribo Quick Word. O sea que eso ya también hasta ya se nos va olvidando por
desde mi punto de vista, por desgracia. Para un usuario no es por desgracia, pero para un informático muchas veces sí. Cuando muchas veces ahora, hoy en día, a gente de informática le dicen, oye, abrir la consola, y te miran así como la vaca que ve pasar el tren. No, la consola. Una de las gracias que tiene Linux precisamente es que hasta ahora ha trabajado mucho con consola, y los frikis de Linux se sacaban pecho cuando cogían la consola y de comandos de 2 kilómetros. Pero bueno, vale, pues bueno, o sea, mi opinión, la de Morillo, es que, pues bueno, pues la consola con comandos de 2 kilómetros, pues tiene los días contados. O sea, y es que de hecho cada vez más veis los Linux tienen unos entornos gráficos que, digamos, o sea, que es que... Pero bueno, siempre tiene que tener el informático el recurso de la consola. Entonces, en este caso, lo mismo. Yo cuando, lo que os decía, cuando ejecuto Word, ¿qué es lo que hago? No, WinWord, ¿dónde está? No, el ejecutable, el WinWord.exe, está en el disco duro. Cuando yo lo ejecuto, cuando yo le doy 2 veces, lo que me hace el sistema operativo, que es un software que está metido ahí en medio entre la aplicación y lo que es el hardware, lo que es la máquina, lo que hace el sistema operativo es ir al disco duro, coger del disco duro el fichero WinWord.exe y escribirlo y guardarlo en la memoria principal. Y una vez que está en la memoria principal, empezar a ejecutar las instrucciones una detrás de otra. Nunca, nunca, nunca el ordenador trabaja contra el disco duro. El ordenador solamente lee las instrucciones de lo que es la memoria electrónica, de la memoria principal. Cuando yo lo ejecuto desde el disco duro, lo que hago, repito una vez más, es coger esa porción del programa y cargarlo en mi memoria. Cuando yo escribo una carta en Word, yo la carta en Word la escribo en mi memoria. Porque ya sabéis que si estoy escribiendo una carta, no la he guardado y desconecto el ordenador, desenchufo el ordenador, me quedo sin lo que he escrito. Hoy en día ya hay un montón de cositas que te crean las backups y para ti. Pero vamos, en concepto genérico es que tú pierdes lo que has escrito. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada cierto tiempo? Guardar. Guardar. ¿Qué es lo que hace guardar? Coger el contenido de la memoria principal y depositarlo en el disco duro para que cuando desaparezca la alimentación, esa información quede grabada en el disco duro. ¿Cómo se ejecuta un programa? Bueno, pues un programa va a tener 2 fases, lo que se conoce como la fase de búsqueda y la fase de ejecución. Un programa es relativamente sencillo. Y vamos a poner un ejemplo que se entienda. A ver, bueno, ¿tú qué? Vas a hacer un programa de sumar. Te dicen a ti, ¿qué es algo? Y te dicen a ti, ¿qué es lo primero que tienen que decir si tú quieres sumar 2 números? Tendrán que decir sumar. Es decir, lo primero que tienen que decir es lo que se conoce como el código operación. ¿Yo qué tengo que hacer? Sumar, bien, vale. Y si yo te digo, mejor dicho, sumar 2 números, código operación. Entonces tú, una vez que tú ya te has dicho eso, ¿yo qué te tengo que decir a continuación? ¿Tengo que decir multiplicar? No, ¿qué tengo que decir? No, dame los números. Yo primeramente te diré el código de operación de sumar, luego te tendré que dar el número 1 y luego te tendrá que dar el número 2. ¿Tú qué es lo que has hecho ahí como CPU? Yo cuando hablo de yo siempre me pongo en el lugar de la CPU. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Digo, oye, sumar 2 números, dame un número. O sea, yo he ido, primeramente he tenido que hacer una cosa, una fase de búsqueda. Ir a buscar el código de operación. ¿Qué tengo que hacer yo? Me voy a la memoria y busco el código de operación de sumar. Y lo meto aquí. Digo, sumar. Decodifico. Ya sé que tengo que sumar. Y a continuación, ¿qué es lo que le tengo que pedir a la memoria? Los 2 números. Voy a otra posición de memoria y me cojo un número, digo el 7. Me falta otro. Me voy a la posición de memoria siguiente, me cojo otro número, el 5. Ya tengo toda la instrucción completa. En este caso, esta instrucción ha tenido 3 fases de búsqueda. Una en la que he ido a buscar el código de operación, otra en la que he ido a buscar el dato 1 y otra en la que he ido a buscar el dato 2. En este caso. Con lo cual, ya tengo toda la instrucción metida aquí, ya la puedo ejecutar. ¿Qué es lo que hago a continuación? Ejecutar. 7 más 5, 12. Ya está. Ya he hecho la operación. A continuación, que ya he terminado la operación, yo después de terminar una instrucción, ¿qué tengo que hacer? Siempre. ¿Qué hacéis vosotros siempre? Después de que terminéis una instrucción, hacéis la siguiente. No. Cuando tú ejecutas una instrucción, ¿qué es lo que haces a continuación? Otra. Es decir, nuestra vida es una sucesión de instrucciones.
en la que nunca nos paramos, solo nos paramos una vez, y ya se acabó. Entonces, es una sucesión de instrucciones. Entonces, cuando yo termino una instrucción, ¿qué tengo que hacer? Otra, y después otra, y después otra. Yo he hecho la instrucción de sumar, y ahora que ya terminé esa instrucción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el sistema es secuencial, ir a la siguiente posición de memoria. Y en la siguiente posición de memoria, ¿qué tengo que tener? Una instrucción o un dato, un código de operación o un dato. Sumar 7 más 5, ya está, y a continuación, oye, tengo que buscar. No, si yo ahora te digo, oye, suma 7 más 5, y tú me dices, ya está, y ahora te digo yo, 14, y tú me dices, ¿14 qué? 14 qué? ¿Qué es eso de 14? No, ahí me tienes que decir qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, no, tienes que multiplicar. Ah, bueno, pues dime eso. Yo cojo lo que es el código de operación de multiplicar, lo meto aquí, lo decodifico, sé que es multiplicar, sé que es multiplicar dos números, y digo, ah, pues ahora, lo siguiente que me venga tiene que ser un dato, y lo siguiente que me venga, un dato. Cuando ya tenga la instrucción completa, entonces la ejecuto. Por eso, si os dais cuenta de lo que os he dicho antes, que en la memoria yo tengo indistintamente instrucciones y datos, porque yo tendré sumar, instrucción, 7, 5, datos. Multiplicar, instrucción, 3, 4, datos. Es decir, el contenido de memoria está estructurado de esa manera. Por eso hay que andar con cuidado, porque si yo digo sumar, si yo tengo escrito en mi memoria, en una dirección de memoria sumar, 7 y 5, y después le tengo que, le he dicho, producto, 3, 4, yo primero, con un apuntador, esta es la memoria, con las direcciones, yo primero, con un apuntador, con un puntero, apuntaré al primer código de operación. Leeré esto, decodificaré, sabré qué es sumar, con lo cual tendré que venir aquí, cogeré el 7, tendré que venir aquí y cogeré el 5. Haré la instrucción y ya sumaré el 7 más 5. Y luego, ¿a dónde tengo que venir? A la fuerza. Tengo que venir aquí a coger un código de operación. Si por cualquier motivo este puntero se desorienta y apunta aquí, lo que va a hacer es leer un 3. ¿Qué va a interpretar él? Yo aquí ya pongo sumar, y eso queda muy bonito poner ahí sumar. Pero es que en la memoria de un ordenador solo caben números binarios. Es decir, en la memoria de un ordenador, sumar tendrá un número binario, se codificará con un número binario, que puede ser, pues no sé, se me ocurre que el 25. Yo aquí tendré escrito 25, 7, 5. Si el producto tiene el código 6, el código operación 6, aquí habrá un 6, aquí un 3 y aquí un 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada instrucción tiene un código con el cual se va a representar en memoria, pero automáticamente quiere decir que cada código representa una instrucción. Es decir, yo aquí en memoria puedo tener un 6, y puede ser un código de operación, pero puedo tener un 6 de 6 kilos de patatas. Es decir, yo aquí en vez de hacer producto de 3×4, os podría haber dicho producto de 6×4. Con lo cual en la memoria yo vería 0,6, 0,604. ¿De acuerdo? Yo no sé si esto es producto o si esto son 6 kilos de patata. ¿De qué va a depender? De cómo se estructura el funcionamiento de este programa. Vuelvo a mi 3. Si, como hemos dicho antes, después de ejecutar esta instrucción, yo apunto en lugar de aquí a aquí, porque ha habido una bajada de tensión, y uno de los bits de este puntero se ha cambiado, y apunto aquí, la CPU leerá un 3, la CPU dirá, un 3, yo tengo que ejecutar la instrucción 3. Y él va a buscar en su lista y va a encontrar que el código 3 corresponde con la instrucción saltar. Entonces dice, pues mira, yo lo que tengo que hacer, la siguiente instrucción que tengo que hacer es saltar. ¿Y a dónde? A esta dirección de memoria. Y salta a la 4, a la dirección de memoria 4. ¿Es lo que tenía que hacer? No. Aquí pone multiplicar 3×4. Pero él ha entendido que es saltar a esta dirección, con lo cual va a la dirección 4, allá habrá lo que haya, que no tendrá nada que ver con la realidad, y empezará a hacer cosas raras y será ese el momento en el que el ordenador se atascará. Ese es el concepto. ¿Cómo se ejecuta una instrucción? Bueno,
en todo ordenador vamos a tener esta estructura, básicamente, esta estructura que tenemos aquí. Básicamente, genéricamente. Luego es mucho más complejo y al final de año seremos capaces de entenderlo. Ya os he dicho antes que esto es hasta bonito. Yo voy a intentar que las partes que realmente son bonitas, además os lo parezcan. Yo en un ordenador, básicamente, me voy a encontrar con esos elementos. Me voy a encontrar con un PC, que no es el personal computer, sino es el contador de programa, el program counter, que no va a ser ni más ni menos que este elemento, que este puntero. Va a ser un elemento que va a ir apuntando a posiciones de memoria. ¿A sacar qué? Lo que sea. O instrucciones o datos, lo que sea. Yo voy a tener aquí un AC, ya veremos qué es esto, un acumulador. Va a ser un registro, en este caso, va a ser un registro muy manido, muy trabajado. Entonces es un puñetero registro, como veíamos en fundamentos de sistemas digitales. Registro de entrada paralelo, salida paralelo. El contador de programa que va a ser un contador síncrono, en el que le voy a meter yo impulsos de reloj y voy a ir contando clan, 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 clan. Me voy a encontrar con un IR. ¿Qué es un IR? El IR es el registro de instrucciones. Va a ser un registro que solamente se va a dedicar a leer las instrucciones. Yo, al que haya visto la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 1, le invito a que repase el tema 6. Y a los que no, os invito a que entréis en la página web de Vergara, en la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores, que todavía está el material ahí, y que cojáis el tema 6. A mí es un tema que al final el pobre ha quedado huérfano, y es que para mí es un tema, para mí es clave. Para mí, en mi opinión, en la opinión de Morillo, tendría que ser uno de los temas que se trabajase en esta asignatura. Ahí se ve el concepto de funcionamiento global del ordenador. Es un lío, y si alguien no lo entiende, tranquilamente viene a la tutoría y yo se lo explico. Y es que es un lío, pero cuando lo acabas de entender, dices, ostras, tú qué sencillo y qué bonito. Registro de instrucciones. Va a ser un registro especial, en el que todos los códigos de operación van a volcarse siempre allá. Y ahí es donde se van a decodificar. Ahí es donde va a saber el ordenador qué instrucción tiene que realizar. Y luego me voy a encontrar yo con memorias como estas que tenemos aquí. ¿Cuál va a ser el principio de funcionamiento? Va a ser siempre el mismo. Lo que hace siempre es, el PC apunta a la instrucción a ejecutar. Lo que haces tú es poner en el contador del programa la instrucción a ejecutar. ¿Alguien aquí ha trabajado con aquellos famosos Commodore, VIC-20, Sinclair? Cuando trabajabas en BASIC, que decías 10, input A, 20, input B, 30, escribías, 30, C igual a más B, 40, príncipe. Habías terminado el programa, y cuando habías terminado el programa le decías go to 10, no sé si me habéis oído lo que he dicho, 10 input A, 20 input B, 30 C igual a más B, 40 príncipe. Cuando yo terminaba decía go to 10, 10 era la dirección de la primera instrucción que yo había metido, decía return, ejecuta. ¿Qué hacía el contador del programa? Cuando yo escribía go to 10, lo que hacía era escribir aquí el número 10. Es decir, esto apuntaba a la dirección de memoria 10. Y en la dirección de memoria 10 yo había metido input A. Es decir, se ejecutaba la instrucción input A. Es decir, cogía el código de operación input, lo metía en el registro de instrucciones, decodificaba la instrucción, decía, mira, yo tengo que quedarme a esperar que me metan algo por el teclado. Decodificaba la instrucción, si necesitaba buscar más operandos, iba a buscar una nueva de fase, en este caso no, input A, punto pelota, y una vez que estaba eso, la instrucción se ejecutaba. Es decir, se quedaba esperando a que tú pulsabas una tecla, terminaba la instrucción que había, nadie ya se había ejecutado. ¿Y qué es lo que hacía el contador del programa? Automáticamente se autoincrementaba. Tú no le tenías que decir nada, se autoincrementaba. Y si había terminado en la 10, apuntaba a la 11.
Hombre, claro, en aquella época lo que pasaba era que tú ponías el 10, el 20, el 30, porque si se te había olvidado una instrucción, la podías meter en la 15. Y si te había olvidado otra, en la 12. Y si te había olvidado otra, en la 11. Y si te había olvidado otra, te aguantas y vuelves a escribir todo. ¿Qué es lo que hacía en aquel caso? Apuntaba a la 11. En aquel caso, en la dirección 11 no había ninguna instrucción, no ejecutaba nada. Pasaba a la 12, 13, 14, 15, 18, 19 y pasaba a la 20. Y al pasar a la 20, lo que hacía era ejecutar la instrucción de la 20, es decir, leía el código de operación input, lo metía en el registro de instrucciones, lo decodificaba, sabía que tenía que hacer ya leer una entrada y lo que hacía era ejecutar la instrucción. Y automáticamente, cada vez que ejecuta la instrucción, el contador de programa se autoincrementa y se queda apuntando a la siguiente instrucción a ejecutar, porque hemos dicho que por la estructura von Neumann, el sistema del ordenador es secuencial. Es decir, que después de una instrucción se ejecuta la siguiente. A no ser de que, claro, la instrucción siguiente a la cual yo quiero ejecutar sea una instrucción de salto. Una instrucción del tipo jam 5000. Bueno, la instrucción jam 5000, ¿qué hace? La lee. Dice, coño, lee el código de jam, de saltar, dice, coño, yo tengo que saltar y ahora me tienen que dar la dirección. Que iba a memoria, recogía la dirección 5000. Decía, bueno, yo estoy ejecutando la instrucción de la 1324. ¿Cuál es la siguiente que tengo que ejecutar? La 5000. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos este 5000, lo metemos en el contador del programa y automáticamente la dirección la apunta al contador del programa. A la 5000. ¿Cuál va a ser la siguiente instrucción que se va a ejecutar? La que está en la 5000. Es decir, una instrucción de salto, lo único que hace es coger ese valor y guardarlo en el contador del programa. Y esa es la estructura. Lo tenemos aquí. Este es un ejemplo, bueno, un ejemplo muy curioso en el libro. Está muy bien explicado. Suele entrar en el examen, entonces hay que ir. ¿Qué es lo que me dice en este ejemplo? No se ve, pero se adivina. Y yo os lo explico. Bueno, en este ejemplo nos dice que es un ordenador sencillo y solamente se analizan un par de cosas. ¿Cuáles son? Nos dice que el formato de la instrucción va a ser este. Es un formato de instrucción de 16 bits, del 0 al 15. Es decir, que la memoria, por ejemplo, nos dice que es un ordenador sencillo y solamente se analizan un par de cosas. ¿Cuáles son? Nos dice que el formato de la instrucción va a ser este. Es un formato de instrucción de 16 bits, del 0 al 15. Es decir, que la memoria tiene una anchura de 16 bits, de los cuales está dividido en dos campos. Un campo es el código de operación y el otro es la dirección o el operando. En este caso, ¿y por qué en este caso es así? Porque el que ha fabricado ese microcomputador, ese microordenador, ese microprocesador, así lo ha querido. Si vosotros os compráis un Intel, tenéis un set de instrucciones. A cada instrucción le corresponde un código. ¿Qué código? El que le ha dado la gana a Intel. Si vosotros queréis saber cuál es el set de instrucciones, tenéis que ir a la página web de Intel, tenéis que descargaros ese microprocesador de información, el datasheet, y buscar cuáles son los grupos de instrucciones que tiene y a cada instrucción qué código le corresponde. Eso es así. O sea, lo primero que tenemos que hacer cada vez que queremos empezar a programar con un microprocesador nuevo, entre comillas, si no utilizamos lenguajes de alto nivel como C y utilizamos directamente el lenguaje ensamblador, es aprendernos todas las instrucciones que tiene. Y no hay atajos. AMD tiene otras instrucciones, el otro tiene otras instrucciones. Y dicen, entonces, ¿cómo lo hacen eso, hombre? ¿Cómo yo escribo un programa y sirve para este ordenador o para este otro? Bueno, aquí hay un concepto de programación, creo que ya lo habéis visto, es el concepto de trabajar en lenguaje de alto nivel. Al final el ordenador trabaja en código máquina, pero yo puedo trabajar en lenguaje C, en C++, en C Sharp, en Java, bueno, yo trabajo en lenguaje de alto nivel. Yo escribo un programa, el código en alto nivel. Lo que pasa es que luego tengo un compilador, que es un software que está aquí en medio. Un compilador que este sí es específico. Es un compilador de C a Intel, o de C a AMD, o de Java a Intel. ¿Qué es lo que me hace este compilador? Me va leyendo mi programa
mi código en C y lo va traduciendo a códigos máquinas de... Bueno, ¿para cuál has comprado el compilador? Pues para C, pues para C. O para Texas, pues para Texas. El que cambia es el compilador, no el lenguaje de alto nivel. Entonces, ese es el concepto. Entonces, en este caso yo tengo 4 bits para indicar el código operador. Y en este caso me dice que porque así lo ha querido el fabricante, se supone que las 3 instrucciones que puede realizar este computador son estas 3. Que son cargar el acumulador desde la memoria, es decir, llevar un dato desde la memoria al acumulador. Otra instrucción, almacenar el acumulador en memoria, es decir, coger el valor del acumulador y llevarlo a una dirección de memoria. Para eso, si os dais cuenta de la instrucción, yo voy a tener una parte reservada al código de operación y otra parte, como veíamos aquí, esta va a ser, en este caso, como hemos visto aquí, va a ser el 1 o el 2, en binario, 0001 es el 1, 0010 es el 2, y aquí tendrá un 1 y aquí la dirección, o un 2 y aquí la dirección. Con lo cual, si aquí hay un 1, lo que hará es traer desde esta dirección de memoria al acumulador, y si aquí hay un 2, lo que hará es llevar el acumulador a esta dirección mejor dicho, no a esta dirección de memoria, sino a la dirección de memoria correspondiente a este número que esté aquí. Y la tercera instrucción es restarle al acumulador memoria, es decir, es restarle al contenido del acumulador el contenido de la posición de memoria indicada aquí. Se supone que eso es bueno, ¿qué es lo que hace aquí? Vamos a ver, esto es bonito. Vamos a suponer que en este caso se hacen 6 pasos diferentes. Y vamos a ver qué es lo que se hace aquí. Luego lo tenéis explicado tanto en el libro como en la parte de abajo, esto es el libro. Pero yo lo voy a explicar de palabra. ¿Qué es lo que se hace aquí? Mi programa, y esto es importante, mi programa es un programa que está cargado a partir de la dirección 500. Bien. Y en la dirección 500 tiene escrito 1.750. Y en la 501, 6.751. Y en la 502, 2.751. El programa es eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Yo lo primero que tengo que hacer es, si quiero ejecutar este programa, es apuntar a la primera dirección de memoria. Lo primero que voy a tener que hacer yo es cargar en el contador de programa el número 500. Automáticamente, que yo cargue el contador de programa el número 500, este contador de programa me va a apuntar a la dirección de memoria 500. En la dirección de memoria 500, ¿yo qué es lo que tengo que tener por narices? Un código de operación. O sea, yo lo primero que tengo que tener es, yo no le puedo decir nada más empezar el programa a un ordenador, ni a vosotros. Si vosotros entréis en clase hoy, yo os digo yo, 39, ¿qué coño es eso? Os tendré que decir, oye, mira, vamos a hacer, es decir, primero un código de operación. Entonces, en este caso, yo lo que tendré que hacer es coger o sea, yo no tengo que hacer nada. La máquina, si algo puede ser rápida, pero es más tonta que un zapato. Entonces, la máquina lo único que hace es apunta a la dirección 500, coge el contenido de lo que tiene aquí, el código de operación, que son los 4.000 tantos, que es un 1, y lo lleva al registro de instrucciones. O sea, todo esto, el 1750 lo lleva al registro de instrucciones. Y una vez que está ahí, dice decodifico. Para decodificar, coge la parte del código de operación que es un 1. Y como el código de operación es un 1, dice, oye, mira, que ya tengo completo, porque es decodifica y dice cargar el acumulador desde memoria. O sea, yo ya tengo la instrucción. Yo ya sé que voy a tener que cargar en el acumulador el contenido de la dirección 750. He hecho una fase de búsqueda. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya que tengo la instrucción completa, ejecución. Es decir, lo que tengo que hacer ahora es ejecutar esto, es decir, coger el contenido de la 750, apuntar a la 750 y el contenido de esto llevarlo al acumulador. Es decir, lo que voy a hacer es coger el contenido de la 750, que es un 7, y llevarlo al acumulador. Y ya tengo en el acumulador el 7. He terminado la primera instrucción. Y esto es como la canción de los elefantes, ¿no? Que se balanceaba. Cuando termina la primera instrucción, ¿qué tiene que hacer? La segunda. ¿Y para eso qué es lo que ha hecho?
La segunda instrucción, ¿dónde está? En el 501. El contador de programa, mientras ha estado trayendo esto aquí y ejecutando, se ha autoincrementado, de forma que cuando ha terminado la primera instrucción, ya vale 501. Sin más. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Pasar a ejecutar. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Coger el contenido de la dirección de memoria 501 y llevar al registro de instrucciones. 6.751. Coge la CPU y decodifica, dice 6. 6 es restarle al acumulador el contenido de la posición de memoria. ¿Tengo la instrucción completa? Sí. He terminado la fase de búsqueda y ahora ¿qué hago? La de ejecución. Es decir, voy a ejecutar esa instrucción y es restarle, es decir, tiene que restarle al acumulador, coge el contenido del acumulador, que era un 7, y le resta el contenido de la dirección de memoria 751, es decir, viene la dirección de memoria 751. Dice 7, coge este contenido, 3, 7 menos 3, 4. Y el valor de ese 4, lo que hace es restarlo y lo guardarlo en el acumulador. Aquí no lo pone. Aquí no lo pone. Yo os aconsejo que lo pongáis. Resta al acumulador el contenido de la posición de memoria y el resultado lo guarda en el acumulador. No lo pone. Y debiera de ponerlo. Entonces, ya ha hecho 7 menos 3 y el resultado lo guarda en el acumulador. Ha terminado la segunda instrucción y después de la segunda, ¿cuál viene? Como el contador del programa se ha autoincrementado, hago hincapié en el auto. Si no pones nada de la coletilla esa, se Es quedaría con peligroso. 7. Es que claro, bueno, si tú lees la explicación vas a ver que al final te da a entender que efectivamente se guarda en el acumulador. Que no tiene por qué guardarse en el acumulador, se podía guardar en el registro patatín. Pero bueno, por eso lo he dicho yo. ¿De acuerdo? 502. ¿Qué es lo que hace el evento? Apuntar a la dirección de memoria 502. Coger el contenido de la 502, 2751 y guardarlo en el registro de instrucciones. Este lo decodifica, dice 2. Viene aquí, entonces almacenar el acumulador en memoria. Tengo la instrucción completa. He terminado la fase de búsqueda. Es una instrucción que no necesita ejecutar más fases de búsqueda, que no es lo normal. Lo normal es que, bueno, una instrucción necesite 2 o 3 o incluso 4, 2 o 4 fases de búsqueda, porque normalmente esto es muy sencillo, pero el código de instrucción ocupa todo un ancho de una palabra y luego si hay que ir direcciones está en posiciones sucesivas. Una vez que yo tengo hecho eso, decodifico y digo, oye, pues ya tengo que es un 3, o sea, ya toca almacenar en memoria el 2, el contenido de la posición de memoria que esté aquí en el 751. Ya tengo hecha la fase de búsqueda y ahora ejecuto. ¿Y ejecutar esto qué es? Coger el contenido del acumulador, coger el contenido del acumulador que es un 4 y llevarlo a la posición de memoria 751. Este 4 a la 751. Y ojo, y después de terminar la instrucción tercera, ¿cuál tendría que venir? La cuarta, luego la quinta y luego la sexta. Y esto, ¿no? Se para. Hombre, nunca y siempre no existe. Pero bueno, no se para casi nunca. Y aquí lo que voy a tener es una serie de bucles y una serie de saltos que me va a tener siempre. No se para nunca, ¿no? Hasta que se pare. Y más nos vale. Entonces, es un poco más o menos es el concepto. Esa es la idea. Vamos a hacer rápidamente, en los 5 minutos que nos queda, un programa, un ejercicio de examen. ¿Qué es este? Es un clásico. Que conviene entenderlo. Tiene un montón de variantes, pero siempre queda más o menos lo mismo. Y vamos allá. Considera una CPU en la que tanto las instrucciones como los datos tienen una longitud de 16 bits. O sea, la memoria anchura 16 bits. El formato de las instrucciones es el siguiente. Los 4 bits más significativos de la instrucción representan el código de operación, igual que antes. Y el resto, los otros 12, representan la dirección de memoria. A continuación se muestra una lista parcial de los códigos de operación. Me está diciendo una nueva redefinición de códigos. En el que el 0011 lo que me hace es cargar el registro acumulador desde la memoria. Es decir, acumulador, el 00, el número 3, me lleva el contenido del acumulador, me lo lleva a la memoria.
El 0,1 lo que me hace es almacenar en memoria el contenido del acumulador, al revés. Lo que me hace es almacenar en memoria el contenido del acumulador. Y el 0,110 lo que me hace es sumar el contenido del acumulador, el de la dirección de memoria, y aquí si lo pone, el resultado se almacena en el acumulador. Es decir, en el acumulador metemos el contenido del acumulador más el contenido de la memoria. Eso es. Dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos del programa suma el contenido de la dirección de memoria? El contenido de la dirección de memoria 3A5 al contenido de la memoria 3B9. Una cosa, ¿se puede poner al revés? Sí. Hace más Sí. Sí, se sí. puede poner al revés, sí. Pasa que si miras en la práctica en Intel y todos estos, los ensambladores lo suelen poner de esta manera. Entonces, se puede poner tranquilamente al revés. Y por último dice que el resultado en la dirección, como hemos ahora, si te das cuenta. Vale, puesto al revés. Eso es. Me dice, bueno, ¿cuál de estos programas ejecuta eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, cogemos el primero. Y el primero me dice 3A5. ¿Qué me hace la instrucción 3A5? Lo que me hace es código operación 3. El 3 es llevar al acumulador desde memoria. Es decir, lo que me hace es, ahora lo voy a poner al revés, el contenido de la 3A5 me lo llevo al acumulador. La primera instrucción. La segunda instrucción que me dice 63B9. ¿Qué me hace esta instrucción? 6. 6 es sumar acumulador más memoria y el resultado al acumulador. Es decir, lo que me hace es coger el contenido del acumulador. Es decir, me coge el contenido del acumulador. Me lo suma al contenido de la posición de memoria 3B9. Y el resultado me lo lleva al acumulador. ¿Pero esto en qué se traduce? ¿Yo qué tengo en el acumulador? En la instrucción anterior, ¿qué he hecho? He cogido el contenido de la 3A5. O sea que lo que estoy haciendo yo aquí es el contenido de la 3A5 más el contenido de la 3B9 y el resultado al acumulador. Eso es lo que he hecho. Aquí, un 6. Moza. ¿Este 6? Sí. 6, la segunda instrucción. Vale. 6.3B9. Y la última es 5.3A5. 5. ¿Qué me hace el 5? El 5 lo que me hace es llevar del acumulador a la memoria. Me lleva el contenido del acumulador a la dirección de memoria 3A5. ¿Pero esto en qué se traduce? ¿Yo qué tenía en el acumulador? Yo en el acumulador tenía el resultado de haber sumado 3A5 más 3B9. Y ese resultado lo llevo a la 3A5. ¿Qué me hace este grupo de 3 instrucciones? Me suma el contenido de la 3A5 más el de la 3B9 y el resultado me lo deja en la 3A5. Hacen lo que tenía que hacer. 3A5 más 3B9 y el resultado en la 3A5. Con lo cual la solución es la A. Y ahora, rápidamente, que si no, me van a matar. ¿Cómo que la solución es la A? Calla. Déjame Hablar. Probamos la B. Me vais a dejar que lo haga en plan rápido. 3B9. El 3 lo que me hace es cargar el registro acumulador desde memoria. Es decir, el contenido de la 3B9 me lo lleva al acumulador. La primera instrucción. La segunda, 63A5. Es decir, suma el acumulador más la dirección de memoria. En la segunda instrucción lo que me hace es el contenido del acumulador, que era 3B9, me lo suma al contenido de la dirección de memoria 3A5 y me lo lleva al acumulador. Y en la última, 5.3A5. El 5 es almacenar en memoria el contenido del acumulador. Es decir, en la última lo que me hace es el contenido del acumulador, que era 3B9,
más 3 a 5 me lo lleva ¿a dónde? A la 3 a 5. Ahora mismo salgo, ¿eh? Entonces, si os dais cuenta... Que vas luego detrás mío, cuidado. Vale. ¿Un café? Vale. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? 3b9 más 3 a 5 y lo llevo a 3 a 5. ¿He hecho esto? Al revés, pero lo he hecho. O sea que también. Entonces, ¿cuál es la solución? La que os dé la gana. Eso vosotros veréis. ¿Esta lo hace? Sí. ¿Esta lo hace? Sí. ¿Ninguna de las anteriores? No. ¿Las dos anteriores? Sí. ¿Cuál es la solución? Yo eso ya no digo. Yo, como decía en el 1, 2, 3, yo hasta aquí puedo ver. No. Para mí es un error de... Ya. Es un error de enunciados. Lo que sí estaba claro es una cosa. Si hubiese dicho cuál es falsa, esa sí estaba clara. Esa era la D. Pero cuál es verdadera, tanto la A como la B como la C. Y bueno, y con esto hay un bizcocho hasta El próximo sábado a las 8. el próximo sábado a las 8. Pero,